Artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Bueno, excelente. Hasta ahí los títulos entonces en este bloque con un resumen de lo que va a pasar en el Congreso. Actividad intensa. Pero nos vamos a la calle. Está nuestro compañero Matías Aguad en Exteriores. Mati, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido. Así es, Caro. Muchas gracias. Y seguimos hablando de lo que va a pasar en el Congreso porque hay preocupación en sectores que prestan servicios a personas con discapacidad respecto a lo que vos estabas mencionando, esta inclusión dentro del dictamen de la derogación de la ley de emergencia en discapacidad. Y estamos con Gustavo Anastasio, quien preside la Cámara que nuclea a los prestadores, para que nos explique cuál es la modificación y por qué están preocupados. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por ocuparse del tema. Bueno, la preocupación en el sector de discapacidad vuelve. El viernes habíamos tenido de alguna manera una mini celebración de que la justicia había señalado que el decreto por el cual se suspendía la implementación de la ley de emergencia en discapacidad era inconstitucional. Esa fue la realidad del viernes y ayer nos encontramos con que por la ventana entró al dictamen de la ley de presupuesto el artículo 75, en el cual se incluye a las universidades y al sector de discapacidad, derogando la ley de emergencia en discapacidad. La emergencia en discapacidad, como lo hemos charlado en otras oportunidades, viene a intentar salvar la crisis que el sector viene sufriendo desde el 2024. La derogación de esta ley implica que, por un lado, no tendremos una compensación para que las instituciones puedan saldar las deudas grandiosas que vamos adquiriendo desde el 2024 a esta parte, y por otro lado no nos da un espacio de seguridad para el ejercicio del trabajo que venimos realizando con vistas al 2026. O sea, trae de vuelta la incertidumbre de alguna forma. Exactamente, esa es la palabra exacta, vuelve la incertidumbre, pero con un grado más de conflicto y de crisis, porque hoy te puedo señalar con dolor, hay instituciones que hoy día 17 todavía no pudieron pagar los sueldos correspondientes al mes de noviembre, hay instituciones que no saben si van a poder pagar el aguinaldo el día de mañana, mañana justamente es el día de pago del aguinaldo, hay instituciones que no saben si van a poder pagarlo, hay instituciones que no han podido pagar los incrementos de los salarios y de los profesionales y del personal que trabaja en las instituciones, y esto es muy duro, sin hablar de los otros elementos como la deuda que tenemos con la FIP y la deuda que tenemos con los bancos que nos están financiando todo este tiempo. Por otra parte, esa es la mirada que podemos abordar desde las instituciones, pero también la ley de emergencia preveía que se vayan solucionando cuestiones vinculadas a las pensiones. El presupuesto, tenemos que ver el texto último, pero el presupuesto que veníamos analizando de hace un par de semanas prevé 100.000 pensiones menos para el año 2026. En un contexto en el cual todavía el gobierno no explicó cuál es el criterio que utiliza para la auditoría de las pensiones, creemos que sigue pensando que hay que bajar las pensiones con cualquier criterio, y eso también tiñe de negro las expectativas, ¿no? Voy al primero que decías. Me acuerdo que en las manifestaciones de mediados de año vos decías, a fin de año capaz que cierran varias instituciones. Desde ese momento hasta hoy nada cambió entonces, o sea, está peor la cuestión. Sin duda, el aumento que hemos recibido, que recién vamos a empezar a cobrarlo ahora en enero, no alcanza a cubrir la situación de crisis que viven las instituciones. ¿Y eso lleva a la posibilidad de cierre? Lleva la posibilidad de cierre concretamente. Ayer me avisaron del cierre de una institución, no en Tucumán, pero sí una institución de Buenos Aires, que no puede sostener ya las prestaciones. Los hogares están sosteniendo las prestaciones con aportes de la familia, de amigos, de vecinos, para la alimentación de las personas que están en los hogares. Y la expectativa siempre en lo cíclico de esta actividad es que en esta época estamos previendo enero y febrero. Recuerden, nuestra actividad en enero y febrero se paraliza prácticamente, por lo cual los ingresos de nuestras instituciones caen casi a cero. Entonces, nuestras previsiones es que en diciembre tenemos que cubrir esos gastos que vamos a tener en enero y febrero, y hoy no estamos pudiendo cubrirlos. Recordemos cuáles son las prestaciones. De hecho, tenemos el permiso acá para filmar parte de uno de los tipos de tratamientos que se brindan en este centro, pero se puede pensar así en otros también. Estamos acá en un centro de rehabilitación. Lo que están viendo en este momento es la prestación, cómo se da de manera individual por las características de las personas
con discapacidad que asisten a este lugar, la prestación es siempre individual, es un terapista con una persona y con un nivel de asistencia tanto del técnica profesional como tecnológica también de los elementos que se utilizan. Los centros de días también están atravesando serias dificultades, los centros educativos terapéuticos, sobre todo los hogares, ¿no? Que el costo del sostenimiento de un hogar que tiene una asistencia de 24/7 es muy alto, es la prestación que más riesgos tienen. Las escuelas también, estamos hablando de prestaciones todas que los estados provinciales, los estados municipales, y ni hablar que el Estado Nacional pueden darlas. Son prestaciones que en un ejercicio muy interesante y que es importante que pueda ser modelo para otras actividades, lo privado y lo público funciona muy bien. Los privados hacemos la inversión, los privados formamos a nuestros equipos, los privados damos la prestación y el Estado tiene que cubrir esa prestación con una eficiencia que es muy superior a la que suele reclamársela al Estado. Entonces, no entendemos cuál es el criterio con el cual nos siguen tirando hacia abajo, nos siguen estrangulando y a veces uno no quiere caer en el espacio común de dar una explicación afectiva, ¿no? Porque tratamos de buscar la explicación racional, pero cada vez nos queda más espacio para encontrar una explicación racional y terminamos cayendo en pareciera que esta gente quiere destruir a la discapacidad. Y estar en diálogo con los diputados, teniendo en cuenta que se viene la sesión y si es que avanza, después viene el Senado. Exactamente, hemos hablado con algunos diputados en el día de ayer. De algunos obtuvimos el compromiso de que si acompañan la ley en lo general van a votar en contra del artículo 75. Otros no nos han respondido directamente. Intenté comunicarme con el diputado Campero y no me contestó. Estamos esperando a ver qué hacen esta tarde. Esperamos que los diputados que votaron a favor de la ley de emergencia hace muy poquito tiempo no voten en contra hoy. Y esto es un pedido que lo hacemos. Si lo pudiera hacer personalmente con cada uno, lo haría. Recuerden, se comprometieron hace 2 meses. ¿Cuál es la razón para que hoy voten en contra? Esperamos que estén a la altura de la circunstancia y encuentren la forma de votar en contra del artículo 75. También hoy nos llegaron noticias de que el gobierno va a intentar que no se vote, luego de la aprobación en general, no se vote artículo por artículo, sino que se vote en paquetes de artículos. Esperemos que la oposición sea suficientemente hábil, inteligente y firme para no permitir eso. ¿Hay diálogo con las autoridades a nivel nacional? Es decir, en esto de buscar una explicación que vos decías, ya no queda otra que pensar en una cuestión más emocional, pero ¿hay diálogo? ¿Hay explicaciones? No, explicaciones de ningún tipo. El diálogo es puramente técnico, en eso no tengo ningún inconveniente en señalarlo. Hemos tenido acercamientos técnicos que en otros momentos tal vez estaban también bloqueados, pero son acercamientos técnicos, de cuestiones de resolver elementos puntuales, pero del tema de fondo no tenemos posibilidad de dialogarlo. No estaba previsto lo de ayer. ¿Ustedes no esperaban que entre dentro del dictamen la derogación de la ley? Para nada, para nada. Nuestra expectativa era la discusión que se iba a tener con la esperada o esperable apelación que iba a hacer el gobierno de la sentencia del juez González Charbay del viernes. Esperábamos eso y estábamos preparados para esa discusión. Esto la verdad que nos cayó como un balde de agua fría, como dice el dicho, y la verdad que es un balde de agua fría cuando ya nos estamos congelando. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos por seguir el tema. Bueno, hasta ahí entonces la voz de Gustavo Anastasio, que representa a quienes prestan servicios a las personas con discapacidad, que están muy preocupadas en este momento por lo que está pasando en el Congreso. Así es, bueno, situación preocupante, como lo decía recién él, ¿no? Vamos a ver en qué deriva este tema. Nosotros volvemos con más información, tenemos títulos nacionales. Antes saludamos a nuestro compañero José Názaro. ¿Cómo estás? Bienvenido, José. Muy bien. Tarde, pero aquí estamos, ¿no? Con todas las noticias, toda la información. Son semanas vertiginosas, estas son días vertiginosas donde se nos superpone de todo. Sí. En lo laboral, reuniones, definiciones, etcétera. Y bueno,